¿Cuántos quieren oír una palabra del cielo? Amén. Dios es bueno y Dios quiere hablarnos. Hay un propósito de Dios en cada una de estas reuniones, y es que además de que venimos con un corazón a adorarle, a bendecirle, también venimos a recibir una palabra del cielo que nos cambie, que nos transforme, que nos confronte muchas veces. Amén. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? Usted sabe lo que es que voy hablando. Amén. Pero vamos a la palabra, al libro de Génesis, capítulo. Alguien me decía, pastor, estuvo duro eso es el domingo. Y yo le digo, ¿qué tú me dijiste? Le dije, ¿qué tú me dijiste? Pastor, ahí está. El pastor tenía dos artefactos en su mano: la vara y el cayado. El cayado era para cuando las ovejitas se salían del camino, agarrarlas por el cuello y traerlas nuevamente para el camino. Y la vara era para cuando se querían ir nuevamente. El domingo usé la vara. Amén, pero con mucho amor, ¿verdad? Porque el trabajo de nosotros es edificarlos a ustedes y prepararlos para el cielo. Ese es nuestro trabajo. Un día le tendremos que dar cuentas al Señor. No ustedes, ni el ministro de adoración, ni el ministro de caballero, los pastores, dice la palabra, le tendremos que dar cuentas a Dios lo que hicimos con las ovejas. Amén. Génesis capítulo 22, versos del 1 al 13. Yo le voy a pedir un favor. ¿Le puedo pedir un favor? Mira, aquí hay dos filas que están vacías. Si alguien puede venir y llenarlas, es que me gusta como que predicar con más gente al frente. Amén. Mira, el mensaje fuerte fue la semana pasada. Este va a ser suavecito. Este va a ser suavecito, así que siéntese por ahí en confianza ahí al frente. Amén. No le tenga miedo al altar. La palabra dice, acércate al altar. Dice la canción, acércate al altar, que es donde está el Señor. No, a la distancia no. Amén. Eso es para los que sepan cantar. Mira, todavía queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 sillas. No empiezo a predicar hasta que se llenen. Qué bueno es Dios. Amén. Gracias por complacerme en ese caprichito. Génesis 22, esos son caprichos del pastor, ¿verdad? Pero a veces hay que complacerlo. Si David una vez le dio sed y fueron los valientes y fueron a un pozo rodeado de enemigos y se fueron allí y fueron y buscaron el agua del pozo y vinieron para acá y dijeron, David, mira, por poco nos matan y te trajimos agua del pozo porque tú tenías sed. Así que usted no fue a buscar agua del pozo, solamente se sentó más adelante. Gracias. Génesis 22, 1 al 13. Dice la palabra. La RVR. Esa misma. La versión favorita de Madariana y Jesse. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo? Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría. Escuche esto, porque cuando Dios le da esta palabra, ya Ismael había nacido. Eso es otra predicación ahí, pero no quiero abundar. Pero le dice, vete y toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moría, o Moriah, y no es Carrie, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo
y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió lo mismo que le había respondido la primera vez: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios bendiga su palabra. Vamos al 13 un momentito. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Padre, no te pedimos que bendigas tu palabra, porque tu palabra ya está bendecida, pero sí te pedimos que tú traigas revelación a nuestros labios, para que tu pueblo sea edificado a través de tu palabra que ya está bendecida. Háblanos, Dios, de una manera especial. Espíritu Santo, toma el control el día de hoy y habla a tu pueblo, restaura a tu pueblo, ayuda a tu pueblo, bendice a tu pueblo, dale fe a tu pueblo. Padre, que cada cosa que tú tienes planeada para tu pueblo, a través de esta palabra se active en sus corazones, para que tu pueblo pueda ver el cumplimiento de ella. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, declarando, Señor, que tu palabra no vuelve atrás vacía, sino que entra a lo más profundo de nuestro corazón, donde causa efecto de cambio, de transformación y de fe. Reprendemos, Señor, todo espíritu de cansancio, de duda, de falta de fe, espíritu que tuerce la palabra, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos mente sana y alerta para recibir tu palabra, que es espada de dos filos. Háblame a mí, así como a la iglesia, a través de tu palabra, para que ambos seamos edificados en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia de Abraham es muy conocida en todo el mundo cristiano y aún en el mundo que no es cristiano. Es una historia que, además de ser una demostración de fe de un hombre, como lo habla el apóstol Pablo en Hebreos 11 y lo expone como un acto o un héroe de fe o de su fe, además de ser y de tener esta connotación de fe, esta historia lo que habla también es de comunicación entre Dios y el hombre. Es definitivamente importante poder entender que nosotros los cristianos no somos religiosos.
Gracias por su amén. Es necesario entender que nosotros los cristianos no venimos a la iglesia por costumbre. Es necesario entender que nosotros los cristianos somos cristianos porque hemos entendido que Jesucristo restableció la relación mía con Dios en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? En ningún momento Jesucristo estableció la relación perdida entre el hombre, la religión perdida entre el hombre y Dios. Jesucristo estableció la relación perdida entre el hombre y Dios. Ahora, para que haya una relación sólida entre dos personas, es necesaria la comunicación. Diga comunicación. ¿Qué es la comunicación, pastor? La comunicación es el proceso por el cual una persona transmite a otros pensamientos, sentimientos e ideas. Alguien estaba hablando ayer por teléfono cerca de mí y la otra persona no lo dejaba hablar. Y ella dijo, pero es que esto no es una conversación, porque conversación se supone que sean de dos partes. Lo que tú estás haciendo es un monólogo. Y yo dije, wow, para que haya conversación o comunicación, definitivamente tienen que haber dos personas, una que sea receptor, otra que sea lanzador y también el receptor lanzando, como el juego de pelota. El juego de pelota no se puede llevar a cabo solamente lanzando pelotas al catcher. El catcher tiene que lanzar las pelotas para atrás para que haya una comunicación entre ellos y que el juego de béisbol se realice. Entonces, la comunicación es el proceso más importante en la interacción humana. Nosotros los seres humanos necesitamos comunicarnos. Por eso es que es tan importante los medios de comunicación. Por eso es que tan importante se ha convertido las redes sociales. Porque son medios públicos en el cual el ser humano se puede comunicar el uno con el otro. Es necesario para toda comunicación, para toda relación, tener una buena comunicación. Amén. Pero la comunicación, como dije antes, es bilateral, es de dos partes, no es una sola. ¿Usted no se ha visto con personas que no dejan hablar a uno? Que solamente lo que quieren es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Mire, yo he atendido muchas personas de consejería y me ha asombrado porque muchas veces la consejería lo que resulta es que la persona hable y yo termine orando por ellos. Ellos mismos vienen con el problema, ellos mismos traen la solución. Y yo lo que los dejo es hablar, que hablen. Es necesaria la comunicación. Y para que haya una buena relación, siempre será necesaria una buena comunicación. Entonces, para nosotros tener una buena relación, si la relación ya se estableció en la cruz del Calvario, entre Dios y el hombre, nosotros anhelamos tener una buena relación con Dios, nosotros anhelamos comunicarnos con Él. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? ¿Qué es la manera de nosotros comunicarnos con Dios? A través de la oración. Dios ha establecido un método para nosotros podernos comunicar con Él que se llama oración. La palabra dice orad sin cesar. Mira si es tan importante la comunicación con Dios que la Biblia misma nos recomienda en que todo tiempo estemos orando en comunión, en conversación con el Señor, porque Él quiere una buena relación con nosotros. Ahora, si nosotros solamente habláramos con Dios y Dios no hablara con nosotros, sería un monólogo, no sería una conversación y nuestra relación no tuviera función. Por lo tanto, es necesario que Dios también hable con nosotros. Mire, en el grado de mi comunicación determinará siempre el grado de mi relación.
Si yo tengo una buena comunicación, voy a tener una buena relación. Esta historia de Abraham lo que muestra es la comunicación tan grande que existía entre un hombre y Dios antes que Jesucristo muriera y que el Espíritu Santo fuera dentro de nosotros. Antes había un hombre que pudo oír la voz de Dios y caminar hacia esa voz y obedecer esa voz. Ahora, es necesario que aprendamos a hablar con Dios, pero también es necesario que oigamos a Dios. Hay personas que hablan con Dios, pero no dejan a Dios hablar. Yo oré, pastor, 5 horas y que el Señor te dijo. Porque orar es hablar con Dios. ¿Qué el Señor te dijo en la oración? No sé. ¿Tú dejaste a Dios hablar o seguiste hablando como el papagayo ahí todo el día, tras 5 horas? ¿No dejaste a Dios una oportunidad que te hablara a tu corazón, que te dijera algo? ¿No sacaste un tiempo para abrir la palabra y que el Señor te hablara a través de la palabra? Entonces lo que hiciste fue un monólogo. Tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios, así como queremos nosotros una relación con Dios, Dios quiere una relación con nosotros. La manera que nosotros le demostramos a Dios que queremos una relación con Él es hablando con Él. Y la manera que Dios nos demuestra a nosotros que quiere una relación con nosotros es hablando con nosotros. Todos los domingos Dios nos habla. Cada vez que usted, mire si es tan importante para Dios que nos hable, que Él dejó un libro que se llama Su Palabra, para que nosotros todos los días nos conectemos a su palabra, para que Él nos hable a través de su palabra. Hay gente que dice, pastor, I need a word. You have a word and it's in your car all week long. Tú no necesitas una palabra, tú necesitas recibir la palabra, necesitas leer la palabra, necesitas obedecer la palabra. Toca a su vecino y dígale, yo necesito la palabra. Es necesario que aprendamos a comunicarnos con Dios. Ahora, estudiando esta porción, no quiero tomar mucho tiempo. Estudiando esta porción, encontré a 3 tipos de personas. 3 tipos de personas. Número 1, las personas que no pueden oír, los sordos. La palabra en el Nuevo Testamento habla que nosotros tenemos otro sentido. Y dice que nuestro espíritu tiene un oído espiritual para oír. Es más, habla que nuestro corazón ha sido circuncidado para oír lo que el Espíritu tiene que decirnos. Es más, cuando está cerrando la palabra de Dios en el libro de Revelación, en las cartas que el Señor le habla a las iglesias de Esmirna, de Éfeso, termina diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. O sea, Dios está interesado en hablarnos a nosotros. Pero hay personas que no pueden oír. Pastor, ¿cómo es eso que no pueden oír? Si yo puedo oírlo, usted puede estar oyendo todas las predicaciones los 365 días del año, comprar los CD, llevarse la página de YouTube, buscar todas las cosas que yo publico y puede estar, pero si usted no oye el Espíritu Santo, usted no está oyendo la palabra de Dios. Dice la palabra en Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré? Diciendo el Señor. O amonestaré para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman. Ves que según la palabra hay personas, no es que no quieran, es que no pueden escuchar. Simplemente sus oídos espirituales no están preparados para recibir la voz de Dios. ¿Por qué? Porque para escuchar se necesita cercanía. Yo puedo ahora mismo decirle algo a Vives. Vives me oyó lo que le estoy diciendo, porque yo estuve cerca de él y él oyó lo que yo le estaba diciendo. Pero Luis, que estaba a 2 asientos, no oyó nada porque estaba más lejos.
Jeff, que está allá atrás, en su vida se imaginó que yo le pregunté que dónde compró Vive las botas. ¿Por qué? Porque en la medida de la distancia que tú estés de la comunicación, en la medida que tú puedas oír o no puedas oír. Hay personas que no pueden oír la voz de Dios porque están tan distantes de su presencia que la voz de Dios es difícil escucharla en una vida de pecado, en una vida apartada de Dios, en una vida de que solamente nos acordamos de Jesús los domingos por la mañana y queremos que Dios nos hable de lunes a viernes, pero vivimos una vida separada de Dios. La palabra dice: separados de mí, nada podéis hacer. No podemos oír, número uno, por la cercanía a Dios. Nos cohíbe que oigamos lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, porque el Espíritu está hablando en el Espíritu y nosotros estamos viviendo en la carne. Y no se pueden conectar porque no es que no quieran, es que no se pueden conectar. Porque el Espíritu jamás puede conectarse con la carne. Por eso la palabra dice que el Espíritu está presto, pero la carne es débil. Número uno, yo tengo que vivir en el Espíritu para poder oír la voz del Espíritu. Número dos, a veces no podemos oír la voz de Dios por las muchas voces que tenemos a nuestro alrededor. Si algo Abraham supo hacer fue que en el momento donde fue a subir a sacrificar a su hijo, le dijo a su hijo, le dijo a los dos siervos que andaban con él: quédense aquí y tu burro quédate aquí, porque cuando Dios me hable no quiero que nadie me interrumpe, ni que los bochinches suyos siervos, hablando de la sierva y hablando del campo y hablando de todas las cosas, se interrumpa lo que Dios quiere hablarme. Mejor quédense aquí porque están causando mucho ruido y me pueden confundir de lo que Dios me quiere decir, porque yo estoy esperando una voz de Dios para mi próximo paso. Tuvo que decir a sus sirvientes: quédense aquí. Hay gente que tiene que salir de este lugar hoy diciéndole: no, esta amistad me está causando mucho ruido y no estoy oyendo la voz de Dios. Esta música que estoy oyendo, hermano, escúcheme esto, porque oír música que no es de la iglesia, no te vas a ir al infierno con eso. Yo quiero que usted quede claro y esa mentalidad religiosa usted se le vaya. Usted no se va a ir al infierno por oír a Luis Miguel, ni por oír a Justin Bieber. No se va a ir para el infierno. Ahora, lo que su espíritu está recibiendo es Justin Bieber. Lo que su espíritu está recibiendo es Luis Miguel. Y lo que espíritu está recibiendo es lo que el espíritu de Luis Miguel le está transmitiendo. Usted está oyendo todos los días que hay una canción de una mujer que dice en inglés: besé a una mujer y me gustó. Y usted está todo el día porque tiene un ritmo bonito. I kiss a girl, I like her. I kiss a girl. Yo ni sé cómo es la canción. Y eso va trabajando en tu espíritu, en tu alma, se va plasmando. Esa es la voz que tu espíritu está escuchando. Esa es la voz que te está haciendo tomar decisiones. Esa es la voz que te está haciendo a ti dar los siguientes pasos. Esa es la voz que te está haciendo a ti dirigiendo. Tú tienes que entender que la única voz que es capaz de dirigirte al propósito que Dios tiene para tu vida es la voz de Dios. Fuimos a Costa Rica. Y el jueves, cuando llegamos miércoles por la noche. El jueves el pastor le dice: prepárate que te voy a buscar a las 6 de la mañana para irnos para el monte a orar. Yo dije: vamos. Hermano, a las 6 estaban allí en la puerta del hotel. Vamos para el monte. Subimos para el monte. Su vida era lo más chévere. Pero cuando nos tocó bajar por la noche, en el mero tráfico, el chofer de la van de la Radio Unción, hermano Carlos, puso el GPS. Pero íbamos 7 en el bus.
Y mientras él puso el GPS, todo el mundo le estaba diciendo direcciones. Y él tratando de oír el GPS, que decía que llegábamos a la casa del apóstol en 1 hora y 20 minutos. Pero como ellos sabían que había o creían que había tráfico por otro sitio y que había tráfico por este sitio, creyeron que era una ruta más corta que lo que el GPS estaba diciendo. Y comenzamos a no oír el GPS y empezamos a ir por otros sitios, otros caminos. Llegamos a la casa del pastor en 2 horas y 45 minutos, pudiendo haber llegado en 1 hora y 20 minutos. Cuando llevábamos 1 hora y 45 minutos, el chofer se paró en una esquina y le dijo: se calla todo el mundo, que yo voy a oír la voz de lo que me dice el navegador. Y así es en la vida espiritual. Llega un momento que tú tienes que decirle: te callas, a mí no me digas lo que yo voy a hacer, a mí no me digas qué decisión yo voy a tomar, porque tú no estás viendo de donde está viendo Dios. ¿Sabes lo que pasa con el GPS? Que el GPS es un satélite que está arriba y ve dónde está el tráfico, dónde están los accidentes, dónde está todo. Y aunque parezca 1 hora y 20 minutos, él sabe que la ruta más corta te va a tomar más tiempo. Y el GPS te dice: por esa ruta no coja, porque te va a tomar más tiempo. Vete por esta, que es más larga, pero no vas a tomar tráfico. Y así es el Señor. Él quiere llevarnos por el camino que nos lleva a nuestro propósito de la manera mejor. Y nosotros, por estar escuchando otras voces, no podemos, no es que no querramos, no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos habla a nuestras vidas. Yo creo con todo mi corazón que nuestra oración debería ser como la del salmista en el Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Esa debe ser nuestra oración cada mañana. Señor, quítame todo ruido a mi lado. Yo quiero escuchar tu voz. Así como Abraham se deshizo de los siervos, se deshizo del burro y decidió en concentrarse en tu voz, así mismo yo quiero ser. Segundo tipo de personas, además de los que no pueden oír, son los que no entienden. La palabra dice en Juan 8:43: ¿por qué no entendéis mis lenguajes? Porque no podéis escuchar mi palabra. A veces no podemos escuchar la voz de Dios porque no la entendemos. Y la voz de Dios no hay que entenderla, hay simplemente que obedecerla. Estas personas que no entienden la voz de Dios son personas que solo entienden el lenguaje de la duda, de la incredulidad, el lenguaje de la frustración, el lenguaje de la falta de fe. Es el lenguaje de los problemas. Estas personas no entienden que hay otro lenguaje, que es el lenguaje que usó Abraham. Abraham podía entender. ¿Sabes por qué? Porque conocía el lenguaje de Dios. Yo no estoy hablando de hebreo, no estoy hablando de griego. Yo estoy hablando del lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios es el lenguaje de la fe. Cuando tú comienzas a hablar el lenguaje de la fe, tú entiendes cuando el lenguaje de la fe comienza a hablarte a ti, aunque tú no lo entiendas, aunque parezca difícil, aunque parezca una locura. Tú dices: yo entiendo ese lenguaje, porque ese lenguaje es un lenguaje de fe. Mire si es así que Abraham pudo conocer la voz de Dios, que hablaba en un lenguaje de fe, porque las dos cosas que solamente dijo Abraham en su camino al sacrificio de Isaac fueron 2 declaraciones de fe. En una dijo: yo sé que ustedes se pueden quedar aquí, pero espérenme aquí, porque mi hijo y yo iremos a adorar, pero volveremos. Dígame si eso no es una declaración de fe, cuando había recibido una orden de sacrificar su hijo en la montaña.
Él no declaró derrota. Espérenme aquí por si acaso. Veamos para que me ayuden a explicarle a Sara cómo le corté el cuello a Isaac. No. Él dijo, no, espérenme aquí. Yo voy a adorar, pero cuando baje, hijo y yo bajaremos. Aquí nos encontraremos en el mismo lugar donde nos separamos. Diga, yo comienzo a hablar un lenguaje de fe desde hoy. Porque el lenguaje de fe es lo que te va a hacer a ti reconocer la voz de Dios. La segunda cosa que hizo Abraham, cuando su hijo se encontró cargando la leña, cuando vio a su papá cargando el cuchillo, cuando vio a su papá cargando el fuego, su hijo le preguntó, papi, y está la leña, está el fuego, está el altar, pero ¿dónde está el cordero? Y le dijo Abraham, la segunda lenguaje de fe, no te preocupes, hijo, Jehová proveerá cordero para el sacrificio. Dígame si eso no es un lenguaje de fe. Por eso Abraham pudo entender cuando Dios le hablaba con fe, él contestaba con fe. Cuando Dios hablaba con fe, él oía con fe. Por eso el lenguaje de la fe es necesario para poder oír la voz de Dios. Y así mismo sucedió. Todo lo que Abraham declaró en contra a lo que él estaba mirando con sus ojos naturales, en contra de lo que él estaba mirando con sus emociones. Porque muchas veces nuestras emociones son el peor enemigo de nuestra fe. Y tal vez él decía de camino al monte, ahora sí que se pusieron los huevos a peseta, como dicen en Puerto Rico. Sara no sabe a dónde yo voy. Tomé el niño, Dios me dijo que lo sacrificara y voy a sacrificarlo porque fue Dios que me lo dijo. Pero ¿qué yo voy a hacer cuando regrese? Pero Abraham no hablaba ese idioma de duda ni de incredulidad. Abraham sabía que Dios jamás iba a poner su promesa en peligro. Abraham sabía que el plan de Dios siempre iba a ser mejor que el plan de él. Abraham sabía que si él tenía que sacrificar a su hijo, el poder de Dios era tan grande que iba a convertir otro Isaac igualito que él en la montaña, y él iba a bajar con él otra vez a encontrarse con sus siervos. Abraham entendió que no importando lo que sucediera en la montaña, Jehová iba a proveer otro holocausto que no iba a ser su hijo. Diga, yo tengo que hablar lenguaje de fe. Para poder oír el lenguaje de Dios, yo tengo que hablar el lenguaje de la fe. Es que no tengo de otra, dile, no tengo de otra. Yo no puedo hablar duda, yo no puedo hablar incredulidad, yo no puedo hablar temor, yo no puedo hablar derrota. Es que si yo hablo esas cosas me desconecto del lenguaje del cielo. Yo tengo que comenzar a hablar bendición, tengo que comenzar a hablar prosperidad, tengo que comenzar a hablar salud, tengo que comenzar a hablar restauración, tengo que comenzar a hablar crecimiento, tengo que comenzar a hablar multiplicación, tengo que comenzar a hablar victoria y no derrota. Diga, yo comienzo a cambiar mi lenguaje, comienzo a cambiar mi lenguaje, comienzo a cambiar mi lenguaje. Desde hoy toca a 3 personas y diga, yo comienzo a cambiar mi lenguaje. Porque a la medida que cambies tu lenguaje, tus oídos se van afinando. Nosotros llegamos aquí a Estados Unidos sin saber ni papa de inglés. Nada. Yo fui a una entrevista en el Tampa General. Me entrevistó una morena que medía como 8 pies. Y todas las preguntas que me contestaba, yes. Y me preguntaba otra pregunta y dije, yes. Y otra, yes. Mire, me dieron el trabajo, yo creo que por lo positivo que yo fui en la entrevista. Porque nunca le dije que no, pero era que no entendía nada más. Pero a la medida que comenzamos a hablar el idioma en el trabajo, porque no teníamos otra alternativa, comenzamos a hablarlo, entonces nuestro oído comenzó a afinarse de lo que hablábamos a lo que oíamos. Hoy yo puedo decir que I speak English very well, pero antes no lo podía decir. Hoy yo puedo decir que Jehová es mi pastor, the Lord is my shepherd. Hoy yo puedo decir que Él proveerá, He will provide all my needs according.
Porque comencé a hablar para poder desarrollar mi oído. En lo natural es comienza a oír para desarrollar lo que hable. En lo espiritual es comienza a hablar para desarrollar lo que oyes. Dígale a su vecino, yo necesito comenzar a hablar fe. El lenguaje de Dios. Hebreos 11 habla del lenguaje de Dios, que es el lenguaje de la fe. Es necesario nosotros como creyentes poder comenzar a hablar el lenguaje de la fe. Cuando las puertas se cierren, las palabras dice. Eso fue lo que hizo Jesús en el desierto. Hablar el lenguaje de la fe. Cuando el enemigo vino a tentarlo, él le habló el lenguaje de la fe. Cuando se le cerraban las puertas, él hablaba el lenguaje de la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para poder aprender a discernir la voz de Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Número 3. Ya vimos los que no pueden. Diga, los que no pueden. Estudiamos ahora los que no quieren, los que no entienden. Y hay otras personas que son los que no quieren oír. Hay personas que simplemente pueden oírlo, entienden lo que dicen, pero no quieren oírlo. La palabra dice en Zacarías 7:11, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Hay personas que simplemente determinan no oír. Dicen, no voy a escuchar lo que Dios tiene para mí. Es que no me conviene para mí lo que Dios quiere hacer con mi vida, con mi familia. Es que yo tengo otros planes que no son los planes que Dios tiene para mi vida. Por eso yo no quiero escuchar lo que Dios quiere decirme en este tiempo, porque yo tengo un plan para disfrutar mi juventud. Yo tengo un plan para estudiar lo que yo quiero estudiar. Y no saben que los planes de Dios siempre serán mejores que tus planes. Es más, si tú quieres hacer reír a Dios, lo que tienes es que contarle tus planes. Porque en realidad tú fuiste confeccionado en el cielo como una obra útil para Dios aquí en la tierra. En otras palabras, tú fuiste hecho en este mundo con un propósito del cielo. Y el plan de Dios en tu vida prevalecerá sobre el tuyo. ¿Sabe qué es lo que hace muchas veces no escuchar a la gente? Es el orgullo. Porque ellos creen que saben más que Dios. Ellos creen que porque tienen un bachilleratito en la universidad, conocen más que el Dios que todo lo sabe. Ellos creen que porque tienen 25 años de matrimonio, saben más que Dios. Ellos creen que porque tienen una biblioteca en su casa, saben más que Dios. Y creen que las decisiones que ellos toman sin consultar con Dios siempre van a ser mejores que las que Dios tiene para nosotros. Tengo que decirte en esta hora, estás equivocado. Tú nunca tendrás un plan mejor que Dios. Dios siempre tendrá un plan mejor para tu vida. Así que aprende a escuchar la voz de Dios, aunque tú no la entiendas. Porque muchas veces el orgullo se mete para que no oigamos la voz de Dios. Yo sé. ¿Te va a aconsejar a alguien? Yo sé. No, yo sé. Sí, yo sé, pastor. Y si lo sabe, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo practicas? ¿Por qué no lo vives? Porque no quieren vivirlo, porque no quieren practicarlo. No es que no lo oigan, no es que no lo puedan oír, es que no quieren oírlo, no quieren someterse. Abraham dijo, no te preocupes, Dios, aunque sea el hijo de la promesa, yo entiendo que si tú lo dijiste, yo lo tengo que hacer. Y si no es por Isaac que tú me vas a dar descendencia, va a ser por Juanito, por Cuso, va a ser por Carlos, por Pedro, por Joaquín, por cualquiera que sea que tú me vas a dar descendencia.
porque tu palabra no vuelve atrás vacía. Si tú me prometiste y te entrego de la tierra van a brotar 30,000 Isaac, porque tú lo prometiste. Tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él entendió, Abraham, que era necesario querer oír la voz de Dios. Qué cosa más grande la vida, caballero. Que un hombre que había sido criado en una cuna de idolatría, donde su padre era un hacedor de ídolos. Y la historia dice, según Josefos, que tenía hasta una tienda su padre de hacer figuras e ídolos. Y de ahí Dios levanta a un hombre que dice: yo le creo a una voz que me está hablando, aunque yo no la vea. Yo le creo a alguien que está dirigiendo mis pasos, aunque mis ojos no lo vean, ni todavía lo sienta. Yo creo a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque él hablaba un mensaje de fe. Existe un peligro grandísimo al no escuchar la voz de Dios. Dice Nehemías 9:30: les soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Abraham estuvo presto a escuchar y quería escuchar lo que Dios le decía. Y ahora en el final te voy a dar el tema de este mensaje, porque muchas personas, por no escuchar, llegan a matar su promesa. Abraham llegó al altar, al monte, puso a Isaac en el altar, puso la leña. Dice que amarró a Isaac por sus piernas y por sus manos. Y cuando tomó el cuchillo y lo levantó dispuesto a sacrificar su único hijo, oyó una voz del cielo que le dijo: Abraham, Abraham, no lo hagas. Hay gente que ha sacrificado su destino por no escuchar la voz de Dios. Ha sacrificado su promesa por no oír la voz de Dios. Por eso Abraham tuvo que dejar las voces a un lado. Por eso Abraham tuvo que hablar el lenguaje de fe, para estar dispuesto y atento a escuchar la voz que le iba a decir: no mates tu promesa, Abraham. Yo no necesito la sangre de tu hijo, porque yo voy a dar la sangre del mío. La sangre de tu hijo no tiene poder para perdonar pecados, Abraham, pero la sangre de mi hijo sí tiene poder para perdonar pecados. En ningún momento yo quise la sangre de tu hijo. Yo lo que quería, Abraham, eran tus oídos. Y Abraham se volvió atrás y se cumplió la segunda palabra de fe. La segunda palabra de fe que él declaró: Dios proveerá cordero. Escuche, porque dice que él miró hacia atrás y vio un cordero enredado en unas plantas. Los que oyen a Dios no andan mirando hacia atrás. Por eso fue que Abraham no vio el carnero,
porque él no caminaba mirando hacia atrás. Él caminaba mirando hacia el frente, esperando la nueva dirección de Dios. Y tan pronto Dios le habló, entonces miró hacia atrás y vio que allí había un carnero tal y cual lo había profetizado. Tenemos que tener la confianza que lo que Dios hablará a nuestras vidas siempre será con el propósito de bendecirnos, edificarnos, formar mejores versiones de nosotros mismos y que alcancemos nuestro propósito, aunque tal vez no nos suene lógico lo que Dios nos esté pidiendo. Salmo 85:8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz para su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. El que no oye la voz de Dios y oye otras voces, dice este salmo, que se vuelve loco, se le va la mente. ¿Por qué? Porque comienza a tratar de solucionar problemas con sus propias mentes. Cualquiera se vuelve loco, pero cuando oímos la voz de Dios y nos dirige, nos posiciona, nos confronta y nos da la contestación a nuestros temores, entonces no puede entrar la locura a nuestras mentes, porque estamos confiados en lo que Él nos ha dicho. Escuche esto y con esto cierro. Cuando declaramos y confesamos que Dios es nuestro Salvador, o que Dios, o que Jehová es nuestro Dios, hay que seguir un protocolo. Escuche, no es solamente usted decir: yo acepto al Señor como mi Salvador personal, borra mis pecados, añade mi nombre en el libro de la vida. Hay que seguir un protocolo. Diga: protocolo. Sin protocolo no hay destino. Tiene que haber un protocolo. Deuteronomio 26:17, Pedro nos da ese protocolo. Deuteronomio 26:17. Dice: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Para nosotros los cristianos hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Número 1, andarás en sus caminos. Ese es el primer paso del protocolo de toda persona que reconoce a Jehová como su Salvador. Andarás en sus caminos, no en tus caminos, no en los caminos que anduvo tu vecino, no, andarás en los caminos de Dios. Número 2 dice: guardarás sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos. 3 cosas completamente diferentes: estatutos o principios, mandamientos o leyes, y decretos, órdenes. Tenemos que guardarlas. En otras palabras, no es guardarlas en una bóveda, es obedecerlas, es cumplirlas, es caminar en su palabra, es caminar en sus promesas, es caminar en sus principios. Y lo tercero que dice: y que escucharás su voz. Es un compromiso que tenemos cuando aceptamos que Jehová es nuestro Dios. Andar en sus caminos, guardar sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Y también tenemos un compromiso de aprender a escuchar su voz. Ponte de pie en esta hora.